percibo algo muy lindo, que es que las ideas están vivas y vienen cargadas de emoción. Y entonces eso, cuando uno las recibe y las transmite, nos hacemos bien y podemos hacer bien. Y lo primero sería compartir con ustedes algunas preguntas, cuáles son los valores que habitan la experiencia del artista cuando produce un objeto de arte, si existe algún criterio de interpretación, si en el arte predomina lo inconsciente, lo irracional, si el arte da placer y regala espíritu, ¿qué estamos diciendo con eso? Si con el anuncio provocador de la muerte del arte no continuará como un efecto cascada hoy en el interior de cada uno de nosotros, que no sabemos bien qué es la belleza y cómo se trasciende. El fruto laborioso e inspirado del artista devino en un objeto de consumo que multiplicado se cuela en todo. El interés económico o el mercado influyen de tal manera que logran hacer invisible el objeto de arte perdido entre tantos estímulos. Sin embargo, en medio de este océano parece emerger siempre la misma pasión por lo bello. Cuando algún verso nos sobrecoge o suspende en el tiempo, o algunas obras plásticas quizás, o algunas películas, siguen tocando en las personas un placer sensible y espiritual. Otra pregunta para compartir es, ¿el arte llega a muchos o a pocos? ¿Es de muchos o es de pocos? ¿Acaso es solo para un grupo de cultivados o atraviesa la sangre y la vida de multitudes de jóvenes, por ejemplo, del barrio del que yo vengo, que es un barrio sencillo? Ellos anhelan construir su identidad y tener sentido a sus vidas. ¿Cuál es el alcance de nuestra mirada con la trascendencia y con el arte? Tuve la oportunidad de ser enviado como sacerdote y vivir 4 años y medio en Cuba. Allí tuve una experiencia muy bella y mezclada. La misma vida sencilla y sufrida de la gente, parecida a las familias que acompaño en mi parroquia hoy de Las Tunas. Pude conocer círculos de escritores, acompañar sus tertulias, como las llamaban. El deseo de arte al alcance de todos. Desde otros ámbitos de la cultura y con otros códigos, ¿es posible todavía encontrar puentes entre la verdad, el bien y la belleza? ¿Es posible hablar de la pureza del arte? Todavía se escuchan expresiones de un arte más verdadera. ¿Con respecto a qué? No me propongo responder estas preguntas, que quizás algunos de ustedes las compartan. Sí pienso que el camino de la belleza nos ha dejado a los pies y a merced de la experiencia del artista y quien se adentra en su obra. La base de la subjetividad de este tiempo es un dato que propongo aceptar y utilizarlo como base y punto de partida. Y entonces, ¿por qué trascendencia? Propongo como hipótesis, para mí la trascendencia es ser recibido y salir hacia el encuentro. Creo que cuando una persona individual, artista o no, es capaz de tocar y respetar su sensibilidad, escucharla, trasciende y encuentra un sentido y se escapa al vacío y la frustración cotidiana. Cuando el artista vibra con fuerza y del vuelo de la naturaleza, que comienza a caminar su propia sangre, este descubre algo, se oculta y descubre en su interior la naturaleza transfigurada en nota musical, en emoción recreada, en una palabra silenciosa. Allí creo que el artista se une más gentilmente, apasionadamente al entorno que lo contiene. Llega un momento en que la obra artística provoca la paz o la irritación, pero comunica un mensaje legítimo. Allí la experiencia de belleza que buscó el artista trasciende y se convierte en un puente que comunica algo que casi es inexpresable. Trasciende el hombre cuando reconoce la huella de un absoluto desde su propia vivencia íntima y religiosa. Reconoce que alguien que estaba buscando a tientas sale a ese encuentro. Entonces se anima a ponerle un nombre porque ensaya una comunión. Allí el camino de la belleza nos permite trascender, nos deja en el abierto, a veces en paz y otras a la intemperie, en el desierto de la vida. Pero hemos tocado una presencia que nos arrebató y nos ha dejado con sed. De esta subjetividad de la persona y del artista es que yo profundicé en el libro que intenté hacer, algunas reflexiones de Maritain, de Gastón Bachelard, de Paul Claudel y Teilhard de Chardin. Y fíjense que algunos indicadores que a mí me parecen que tienen que ver con la trascendencia una es tocar la propia sensibilidad. Hay un verso de Rilke que a mí me gusta mucho, y dice: vuelve a oírse más alto el rumor de mi vida profunda, cual si corriera ahora entre orillas más anchas, las cosas me resultan cada vez más afines,
y cada vez las imágenes más nítidas. De lo inefable me siento confidente, con mis sentidos como pájaros me alzo, hasta cielos ventosos del roble, y en el día quebrado del estanque se hunde, cual peces por llevada, mi sensibilidad. Cuando percibimos la inspiración o el deseo de belleza, somos invitados al centro de nosotros mismos. El ejercicio poético es un contacto con lo luminoso que habita en nuestro interior, con las reservas de nuestro tesoro. Lo inconsciente y no dicho es fuente de vida para explorar y liberar. Otro punto de trascendencia es la naturaleza que nos conmueve. En el rumor de las hojas el poeta habita su propio olvido y se hace otro. Siente algo misterioso en el adentro de la naturaleza. Reconoce que el mundo posee un espíritu que reclama su sensibilidad. El artista vive una comunión misteriosa con la naturaleza y anhela expresarla o transfigurarla en su obra. Fíjense en estos versos de Neruda. Escribo para una tierra recién secada, recién fresca de flores, de polen, de argamasa. Escribo para unos cráteres cuyas cúpulas de tiza repiten su redondo vacío junto a la nieve pura. El yo es otro, decía Rimbaud. Cuando siente y cree, el poeta entiende los secretos que balbucean las cosas. Percibe realidades, correspondencias, claves de horror o de belleza. Todo en el repliegue de su sentimiento y pasión, en el espejo de su emoción. Y así, fíjense cómo el otro indicador de la trascendencia es cuando las cosas quieren ser dichas, cuando el mundo quiere ser dicha en la palabra del poeta. Sí, dice Rilke, es verdad, en una de sus elegías, en la primera, las primaveras te necesitaban, te pedían por encima de tus fuerzas algunas estrellas que las percibieras. Ahora la orientación es inversa, desde las cosas al corazón humano, del mundo visible y sensible hacia el espíritu. Las cosas son mejores en el espíritu que en ellas mismas. Las cosas llegan a su plenitud cuando son dichas, cuando abren su ser más profundo y son lanzadas con armonía. Casi como agradecidas, esperan entrar en el universo humano. Sabemos que el poeta y el artista trasciende y se comunica con su obra. El poeta es un niño que domestica las cosas llamándolas como las ama. Como un papá que una noche encantada descuelga la luna del árbol y se la regala a su hijo pequeño. El artista percibe en las cosas un paraíso. Ellas les cuentan algo, pero no le dicen su nombre. Y él entra en su juego. Con los ojos vendados, él juega a la vida y a la muerte, cuando de pronto brota un canto en su interior. Otro, me parece, signo o indicador de la trascendencia es cuando el artista crece y trasciende en la libertad. Dulce María Loynaz es una poeta cubana, es una gran poeta cubana, que fue amiga de Juan Ramón Jiménez, que recibió a García Lorca en su casa. Al momento de la Revolución Cubana es llamada a silencio y ella no se va, permanece en su casa durante muchos años. En el año 1994 recibe el Premio Cervantes. Ella conservó su libertad e integridad en todas las épocas de su patria y nos dice: en mi verso soy libre, él es mi mar ancho y desnudo de horizonte. En mis versos yo ando sobre el mar, camino sobre olas desdobladas, de otras olas, de otras olas. Ando en mi verso, respiro, vivo y crezco. En mi verso y en él tienen mis pies camino, y mi camino rumbo, y mis manos qué sujetar, y mi esperanza qué esperar, y mi vida su sentido. Yo soy libre en mi verso y él es libre como yo. Nos amamos, nos tenemos. Dentro de él me levanto y soy yo misma. Un amigo cubano, escritor, cuando le pregunté qué pensaba de la belleza y la trascendencia con ocasión de este encuentro, me envió estas líneas. El hombre que trata de hallar su sitio y su relación con cuanto le rodea, fija en ello un sentido y una significación que le imprime propósito y disfruta lo que hace. En ese diálogo entre el yo y lo otro, entre el yo actual y el yo que se busca ser, cuando se alcanza la armonía de sentido, la plenitud de saberse compenetrado con lo otro, es que se descubre la belleza de lo que somos, lo que nos rodea y lo que hacemos. Estas palabras son fuertes porque la libertad es el marco de posibilidad, donde el hombre labra su destino.
Y digo que estas palabras cobran cuerpo y sangre y suenan más alto cuando la libertad es tan limitada y debe recobrarse cada día. Fíjense que pienso como también la trascendencia es como un viaje, ¿no? García Lorca decía de la inspiración que empezaba en el descanso, pero en realidad el poema es el relato del viaje, ¿no? Pienso que la trascendencia no es solo hacia la naturaleza, hacia nosotros, hacia las personas, es hacia el pasado. En la tradición griega y el arte cristiano encontramos que el camino de la belleza nos hace mejores y colaboradores con Dios. En esta senda el artista y el hombre anhela ser confidente con lo divino. Como un salto, sin dogmatismos, pero tocando valores clásicos que sostienen nuestra historia, el delirio de los poetas será algo muy valioso porque revela su afinidad con las cosas eternas. De aquí la imagen del poeta como alguien ligero, alado, sagrado, un alma tierna e indomable, dice Platón en el Timeo. En la Edad Media, los constructores de catedrales eran hombres que no se sabían. Ellos no buscaban generar una emoción cristiana, ni siquiera hacer una obra bella. Más bien buscaban hacer una obra bien hecha, dando su vida. Ellos nos regalaron belleza para siempre y nos mostraron su experiencia de Dios aún sin saberlo. Nosotros, los mortales y también anónimos soñadores, adivinamos presencias que nos trascienden y superan, pero bien adentro de nuestra realidad. Algo así espiritual, delicado y sabio creo descubrir en estos versos de Borges. Conozco las costumbres y las almas y ese dialecto de alusiones que toda agrupación humana va urdiendo. No necesito hablar ni mentir privilegios. Bien me conocen quienes aquí me rodean. Bien saben mis congojas y mi flaqueza. Eso es alcanzar lo más alto, lo que tal vez nos dará el cielo. No admiraciones ni victorias, sino sencillamente ser admitidos como parte de una realidad innegable, como las piedras y los árboles. Me encantó esta sospecha del cielo prometido, ser admitidos para siempre. Percibir algo no es solo el privilegio de los poetas. Como ramalazos de luz, Borges nos acerca a la eternidad, en este punto unido a la más pura revelación del amor de Dios. Ser aceptados para siempre. La belleza no presencia, la belleza acerca fronteras y de pronto despliega la línea del horizonte como un lugar sereno más allá de todo. También otra manera de trascender es cuando el arte toca los abismos y la experiencia del mal nos enmudece. Cuando nos animamos a los abismos, algo de esto percibió la íntima y maravillosa Emily Dickinson, cuando dice: hay un sesgo de luz en las tardes de invierno que oprime como el peso de los cantos de iglesia y celestial herida nos inflige, no deja cicatriz, sino una diferencia interna. Luz que lo oprime y sin embargo la llama celestial herida, donde el significado yace. Nadie puede enseñarlo. Llegamos heridos por la propia huella. Dice Dickinson, es desesperación sellada que del aire nos llega. El poeta, el artista, como el hombre sencillamente religioso, nos comunica mundos, anticipa la muerte, la lleva en sus manos y vuelve a la vida, como la frágil rosa, diría Rilke, que en un mínimo espacio contiene el mundo entero, adentro y afuera, vida, muerte, vida, el cielo y la tierra. Allí sabe guardar, vuelvo a Dickinson, la distancia en la mirada de la muerte. La conciencia de ser poca cosa ante lo divino y pasajero de la poesía no disminuye el deseo, pide al poeta una valiente humildad y entrega para dejarse hacer por el misterio que tiene entre manos. Que una inteligencia atenta dirija sus pasos a las palabras, a la sonoridad de la belleza. También, cuando la experiencia del mal parece casi destruir nuestro mundo, cito acá el testimonio de Raisa Maritain, la esposa de Jacques Maritain, cuando desde Estados Unidos, al final de la Segunda Guerra, se lamenta de los millones de muertos. Que la poesía haga penitencia, que se calle, porque carece de palabras para la realidad de nuestro tiempo. Que se cubra el rostro, que deje de jugar con nuestro dolor, que olvide las flores, los juegos, las gracias, la retórica y la elocuencia,
que se desnude y se humille, y si quiere sobrevivir a lo imaginable, lo indecible, la mortal y tiniebla de nuestro tiempo. Sí, pienso yo, que la palabra se vuelva muda, que escondido en lo oscuro de la tierra sienta la sangre negra y espera. Quién sabe, pase el amor y sane su silencio infinito y triste. Después de experimentar la muerte del arte, donde el original se multiplicó tanto y lo bello no es objeto único, podemos como descubrir de nuevo el instinto de lo bello. Baudelaire en su momento y en su conciencia plena de poeta buscó el ideal de belleza toda su vida. Supo que el arte roza lo divino. El fundador del simbolismo, expresando su admiración por Poe, dice: el arte moderno le debe a él haber cobrado conciencia de la cualidad teológica y de la espiritualidad despótica de la belleza. Es ese inmortal instinto de lo bello lo que nos hace considerar la tierra y sus espectáculos como un atisbo, como una correspondencia del cielo. Por la poesía y a través de la música, el alma vislumbra esplendores situados detrás de la tumba. Cuando un poema exquisito conmueve, no indica un gozo sublime, es el testimonio de una melancolía irritada por no alcanzar en esta tierra un paraíso revelado. Y entonces quedan dos indicadores más que quisiera compartir con ustedes. Uno es de Pierre Teilhard de Chardin, que es para mí un ejemplo de espiritualidad abierta al mundo, el que tenía pasión por el mundo y pasión por Dios, científico, paleontólogo. Dice que el espíritu, cuando habla del nacimiento del espíritu, de la llamada del espíritu, dice lo siguiente: el trabajo del alga que concentra en sus tejidos las sustancias esparcidas en dosis infinitesimales por las capas inmensas del océano, la industria de la abeja que forma su miel con los jugos libados de tantas flores, no son sino una imagen de la elaboración continua que experimentan nosotros las fuerzas del universo para convertirse en espíritu. Y dice: nunca sabré predicar otra cosa que el misterio de tu carne presente en todo lo que nos rodea. Fíjense que yo digo que él tiene una experiencia mística muy rara, porque en la Primera Guerra, que él fue camillero y que fue bastante valiente de estar ahí, bueno, él se retiraba cuando podía para escribir, y en medio de esa mirada de tanta muerte y de tanto horror, él tiene una experiencia de unidad de todo, que lo acompañara después todo como una luz toda su vida. Él la describe así: era ya de noche cerrada en el camino de las damas. Me levanté para bajar de nuevo al acantonamiento, y hete aquí que al volverme para ver por última vez la línea sagrada, la línea caliente y viva del frente, entreví como un relámpago de intuición incompleta que dicha línea asumía la forma de una cosa superior, muy noble, que yo sentía adquirir consistencia ante mis ojos, pero que habría sido necesaria un espíritu más perfecto que el mío para dominarla y comprenderla. Por eso él, cuando habla del gusto de vivir, en 1950 tiene un ensayo, dice: saber que no estamos encarcelados, saber que hay una salida y aire y luz y amor en algún sitio más allá de toda muerte, saberlo sin ilusión y sin ficción. Hace poco estos versos liberaron a una mujer, una amiga mía que tiene su esposo postrado, y que cuando leyó esto dijo: wow, yo estoy todo el día aquí, en mi casa, cuidando a mi marido, pero no estoy encarcelada. Fíjense que otra manera de trascender es reencontrar el sentido en el desierto de la ciudad. Y cito acá el ejemplo de Gastón Bachelard con su ensoñación poética, que es el autor de la poética del espacio y de la ensoñación poética. Y lo quise hacer en el libro a través de un cuento, Gastón B., donde le da consejos a los jóvenes, donde él habla que las palabras son pequeñas casas, cada uno con su sótano y su bardilla. Subir y bajar en las palabras es la vida del poeta. Y les aconseja a sus alumnos: sigan soñando, dejen que la memoria y la imaginación sean aliados. Encontrarán muchos frutos, tendrán momentos para sumergirse en el pasado de las palabras y bajar al propio sótano de lo vivido, cargado de sentimientos e imágenes. No teman que se presenten y les hablen.
llegarán también otros tiempos para soñar lo eterno. Y fíjense que cuando yo les decía, y ya es la última hoja, cuando yo les decía que el arte es para muchos, que yo creo que sí, que el arte no solo es para muchos, el arte es de muchos y habita en la gente sencilla. Y los sencillos nos enseñan, y nos enseñan su experiencia de la belleza, porque no solo no tienen todo ese cultivo, esa ilustración que nosotros pretendemos tener, sino que tienen como esa ignorancia de lo que poseen. Hay un personaje que para mí fue un personaje real, que yo lo pongo en el cuento, que se llama Leo, que es un muchacho de la villa, que su casa es muy pobre y que está rota, y que él es apasionado de la poesía, que hace música con la boca, que eso se llama beatbox, yo lo aprendí hace poco, y que se la pasa haciendo ruidos. Y entonces yo encontré, le puse este testimonio cuando él cuenta su experiencia. Está metido dentro del cuento, por eso hay cosas que un poco o no van a entender o les va a sorprender. Amigos, gracias por recibirme. Les voy a confiar algo grande para mí. Espero que no piense que estoy loco. Tengo miedo y alegría de solo acordarme. Es cortito pero regroso. Una noche no me podía dormir. Salí afuera y descubrí que la luna entrometida se coló por el baño de mi casa. El techo estaba roto. Entró con su luz, de lleno, un momento mágico. El tiempo parecía detenido. Al comienzo tuve miedo a esta nueva oscuridad, pero mi casa se vistió toda de azul y me quedé quieto y gozando. Les juro, amigos, ni porro ni cerveza, nada. Qué sensación rara. Una presencia y no estaba alucinando. Hoy lo cuento por primera vez porque ustedes saben de estas cosas. Algo sin maldad podía estar confiado y no tener miedo. Fue hermoso. Ojalá algún día vivan algo parecido. Llegaba un aire puro y no estaba solo porque entró dentro. Con todos mis sentidos fui grabando y copiando la escena de la luz que descansaba entre paredes oscuras y curvas. El pobre rancho de mi mamá era otro. Ya sé que suena loco y tampoco lo sé explicar, pero fue casi lo más real que me pasó en la vida. No me importa si suena a invento, tampoco lo ando soltando por ahí para que se rían. No, lo guardo en una caja de tesoros. Leo exaltado no podría parar. Esa noche descansé bárbaro y al día siguiente desperté seguro. De pronto abrí un espacio, descubrí que tengo sueños. Ya no reniego de mi casa, será pobre pero enlaza lo mejor de mí. En la librería la luz se hacía íntima como si tocara deseos profundos. Hasta el duro de Samu mudó su fastidio en respeto, estaban conmovidos. Leo posee algo sencillamente inocente, pensó Pablo.